anticiparles que vamos a hablar acerca del sacerdocio. Ahora vamos a hablar de las ofrendas, entendiendo las ofrendas para introducirnos a la buena tierra que fluye leche y miel. Entendiendo las ofrendas para disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Y a la noche veremos el rol preponderante que cumple el sacerdocio para disfrutar nuevamente las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien. Lo primero que Dios le dijo a Moisés en el monte fue: constrúyeme un tabernáculo. Nosotros vimos la relación que había entre el tabernáculo y el arca del pacto. Y dice el libro de Hebreos que Moisés fue fiel en todo lo que se le ordenó en el monte. Él no dijo, bueno, el tabernáculo es un poco chico, le vamos a agregar unos metros más, así metemos más cosas. Si el tabernáculo Moisés lo hubiera hecho más grande, ya no hubiera sido el tabernáculo de Dios. Ahora Moisés tenía una casa en donde él vivía con la mujer cusita, ¿no? Con sus hijos. Y cada hebreo tenía una tienda. La tienda tuya la puedes decorar como quieras. Tu casa la puedes hacer y pintarla del color que a ti te dé la real gana. Moisés también tenía una tienda. Pero la casa del Dios viviente tiene que ser exactamente de acuerdo al diseño. Si tú no entiendes diseño, y ya estamos hablando ahora de la iglesia, la casa del Dios viviente. Pero nosotros venimos del mundo con una impronta y Dios nos llama al pastorado cuando ya tenemos una mochila de culturas, de ideas y las queremos aplicar en la obra, y ahí es donde hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque son tus ideas violentando el diseño de Dios. Dios diseñó la iglesia. Escuchen esto. Dios diseñó la iglesia, que es el tabernáculo del Dios viviente, la casa del Dios viviente. Dios diseñó la iglesia de principio a fin, de la A a la Z. No dejó nada librado a la imaginación humana. O sea, tú no tienes que inventar nada. Tú tienes que ser sumiso, humilde y empezar a abrir el rollo y ver el plano y construir. Si somos edificadores, edificar de acuerdo al plano. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Este tabernáculo es Cristo mismo, un Cristo agrandado, un Cristo con una progresión, es decir, el cuerpo de Cristo compuesto de millones de piedras vivas, de gente que ha nacido del agua y del espíritu. Entonces aquí hay un lenguaje pictórico. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. No me voy a meter en eso, estoy tentado a hablar del principio, pero no lo voy a hacer. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Esa palabra habitó en el original es tabernaculizó. ¿Qué significa? Que antes que Él muriera y resucitara, Él era el tabernáculo de Dios con los hombres. El Cristo individual tabernaculizó.
y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó con los hombres. Entonces aquí vamos a conectar este tema del tabernáculo con las ofrendas, porque vamos a hablar ahora de las ofrendas. El tabernáculo tiene como finalidad que experimentemos a Dios, que nos unamos a Él. Y las ofrendas tienen como finalidad que disfrutemos a Dios y nos mezclemos con Él. Otra vez, el tabernáculo tiene como finalidad que experimentemos a Dios, que nos unamos a Él, y las ofrendas tienen como finalidad que disfrutemos a Dios y nos mezclemos con Él. La palabra ofrenda en el hebreo es gorbán o corbán. Corbán. Esta palabra es una palabra bien especial, ¿no? Porque es muy amplia. La palabra corbán significa básicamente lo que se trae cerca. Esa es una ofrenda. Es un presente. Es como que yo te digo, mira, pastora, te regalo este libro. Te lo ofrendo, ¿no? Lo que se trae cerca, corbán, significa un presente, significa que no estoy llegando con las manos vacías, significa que yo quiero ser grato a ti, significa que quiero que tú estés contento cuando yo me acerque a ti, pero también significa sacrificio. La palabra corbán también significa presentar un holocausto, un sacrificio. El sacrificio genera poder. Los brujos, la macumba, el candomblé, la quindamba, ellos practican el vudú, sacrificios. Sacrifican gallinas negras, animales. Nunca olvido cuando estuve en Australia, me sorprendió mucho, fue lo primero que vi cuando salí del aeropuerto en Melbourne, que en los taxis, en los parabrisas de atrás estaban pegadas fotos de niños y decía una recompensa. Se perdían niños en Australia, fotos de niños preciosos, niños rubiecitos. ¿Por qué? Porque los secuestraban las sectas satánicas y hacían sacrificios en las playas de Australia. Porque ellos dicen, a mayor sacrificio, mayor poder. ¿Cuántos saben que el sacrificio mayor lo hizo el Padre entregando a su propio Hijo? No hay sacrificio más grande que eso. Cuando nosotros llegamos a algún lugar, llegamos respaldados por el sacrificio más grande del universo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús, señores, no fue asesinado por los romanos. Jesús fue sacrificado. Y esto fue antes de la fundación del mundo. Porque dice la Escritura, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue inmolado. Tenemos que estudiar estas palabritas. Pero fue crucificado en el tiempo, en el Cronos. Hace 2000 años se realizó la inmolación. Jesús fue sacrificado, pero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, sacrificio genera poder. Por eso se nos llama a nosotros diariamente a presentar sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú estás en un momento difícil en tu casa, ahora que estás en las cuatro paredes y parece que todas tus células se rebelan contra esto y levantas tus manos a pesar de todo y adoras a Dios, das gracias y te enfocas en las riquezas inescrutables de Cristo
y empiezas a declarar la grandeza de Dios, tú estás presentando sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Inmediatamente hay un cambio de ambiente, hay una transfusión de ambiente. La tristeza se cambia en gozo, la derrota en victoria, todo cambia. Entonces, recordemos esta palabra, Corbán, lo que se trae cerca, la ofrenda. Muy bien. El tabernáculo entonces tiene la finalidad de que experimentemos a Dios, que nos unamos a Él, y las ofrendas, el Corbán, tienen como finalidad que disfrutemos a Dios y nos mezclemos con Él. Este es un disfrute mutuo, porque el cumplimiento de todas las ofrendas es Cristo. Vamos a hablar de 5 ofrendas que menciona el libro de Levítico, pero cada ofrenda es una expresión de Cristo. Así que el cumplimiento de las ofrendas es Cristo. Tú no creas que Dios está contento porque tú siembras dinero o porque tú le traes los diezmos. Eso en una lista de prioridades es lo menos importante. Eso generalmente trabaja a tu favor. Pero la ofrenda que resulta grata al Padre es cuando tú presentas el Cordero perfecto, que es Cristo. Ese tema tú tienes que entenderlo. Yo aprendí a orar en una iglesia pentecostal. Y los antiguos decían, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu nombre. Te damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Todo era en el nombre de Jesús. Entonces, el tabernáculo tiene como finalidad ser la morada de Dios. Y las ofrendas tienen como finalidad ser disfrutadas por Dios. En virtud de nuestro aprecio por ellas, al ser presentadas por nosotros. Miren, he viajado por el mundo, los que han viajado por el mundo y han tenido posibilidad de ver, o por televisión, el culto a los dioses paganos, especialmente en África y en Oriente. Ya para acá, para Occidente, la cosa cambia un poco por la tremenda influencia del catolicismo. Porque en África y en los países orientales, la gente va a adorar al ídolo, no le va a pedir, le va a traer la ofrenda, le trae comida, en algunos lugares le llevan flores, arreglos florales, le llevan comida al ídolo, le queman incienso. O sea, ellos aprendieron en este culto tenebroso, ¿no?, de idolatría, a llevarle ofrenda al ídolo. Eso sucedía en los días de Pablo, en el templo de Diana o de Artemisa. Las prostitutas bajaban cada noche a prostituirse en la ciudad y el dinero que ganaban se lo llevaban a la diosa Diana. Y cuando Pablo llegó a Éfeso, vendían templecillos de Diana y el dinero se lo llevaban al ídolo. Y ellos gritaban, grande es Diana de los Efesios. En África lo mismo. Al vudú le presentan sangre de animales. Yo estuve una vez en Uruguay, y si me está escuchando Liber y los hermanos de Uruguay, por allá por Maroñas, ¿no?, una zona de Montevideo, me llevaron, y yo era joven, yo era soltero, tenía como 18 años, y pasamos por un lugar donde había unas casas haciendo el culto de los caboclos, no sé si lo digo bien, sacrificando un chivo negro, y la sangre la derramaban sobre un altar, y cuando el sacerdote satánico estaba completamente poseído por el demonio, dice que se tomaba una botella de 1 litro de aguardiente, así como decimos acá, al seco, y no le pasaba nada. Entonces,
ellos fueron entrenados y discipulados para llevarle ofrenda al ídolo. ¿Qué hizo la religión oficial en América? Nos enseñó a ir a la Virgen a pedirle. Nos enseñó a ir a Dios a pedirle. Nosotros todo lo que hacemos es pedir, 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 como la ovejita pedigüeña, ¿no? Bendíceme, ayúdame, sáname. Nunca me olvidé de ese chiste que dijo un pastor. Y es verdad, nosotros solo vamos a pedir. Pero aquí se nos está mostrando el modelo, el formato de llegar a Dios. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, no había ningún judío, ningún hebreo que se acercara al tabernáculo sin una ofrenda, porque ellos sabían que si llegaban con las manos vacías, ¡sac!, Dios lo mataba. O sea, era un asunto de vida o muerte. Ellos eran hijos del rigor. Y estas ofrendas, que eran 5 ofrendas, las 5 ofrendas principales, eran 5 aspectos de Cristo. Las ofrendas son dádivas entregadas a Dios por quienes sienten aprecio por Él. Las ofrendas hacen que haya un disfrute mutuo. Un disfrute mutuo. Por ejemplo, cuando tu esposa está de cumpleaños y tú llegas con un presente y la sorprendes, hay un disfrute mutuo porque tú disfrutaste comprar ese regalo, tomaste tiempo, lo elegiste, y cuando tu esposa lo recibe, o viceversa, cuando tu esposa lo recibe, también hay un disfrute. Es un disfrute mutuo. Entonces, ¿qué sucede acá? A través de las ofrendas, Dios disfruta la obra perfecta de su Hijo. Porque Cristo es la consumación de todas las ofrendas. El Padre disfruta el sacrificio perfecto de su Hijo. Y nosotros también disfrutamos a Dios en el sacrificio perfecto del Hijo. Entonces es un disfrute mutuo. Y vamos a ver estas 5 ofrendas que se nos menciona acá en Levítico. Levítico capítulo 1, verso 1 al 3, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Esto es Levítico 1, verso 1. Cuando alguno de entre vosotros ofrece a Jehová ofrenda de ganado, vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda, y si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá sin defecto de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Levítico capítulo 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación, que también son ofrendas a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella el incienso. Levítico capítulo 3, verso 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado, vacuno, sea macho o hembra, sin embargo, la ofrecerá delante de Jehová. Tenemos muchas citas más. Voy a avanzar hasta el punto original donde estaba y vamos a ver acá un asunto muy, muy importante. Muy bien. Las 5 categorías o las 5 clases de ofrendas. Primero, el holocausto. El holocausto también tenía alguna variedad. El holocausto continuo. Un cordero en la mañana sacrificado y un cordero
en la tarde, por los pecados de la noche y por los pecados que se iban a cometer en el día y por los pecados que se pudieran cometer en la noche, el holocausto. 2, la ofrenda de flor de harina. La ofrenda de flor de harina. Ya les explico a grandes rasgos qué son estas ofrendas. Número 3, la ofrenda de paz. Solo quiero que mientras le leo las 5 categorías de ofrenda, ustedes sepan que cada ofrenda es un aspecto de Cristo, del sacrificio de Cristo. Las ofrendas de paz. Número 4, la ofrenda por el pecado. Y número 5, la ofrenda por la transgresión. Muy bien. Vamos a desarrollar brevemente estas 5 categorías de ofrenda. El resto, tarea para la casa. Estúdienlo, ¿no? Pero yo les provoco hambre, apetito. Número 1, el holocausto. La palabra holocausto significa todo quemado o del todo quemado. Eso es holocausto. El animal se elegía el animal perfecto, sin defecto, se escogía, luego se degollaba, luego se descueraba, se abría, se le sacaban todas las entrañas, luego se trozaba y luego se quebraban sus huesos, se rompían, tenían que verse las médulas de los huesos, o sea, todo quedaba a la vista, era dantesco, ¿no? Eso es lo que dice Pablo en el libro de Hebreos. Pablo dice que la palabra de Dios, esto es lo que Dios está haciendo con nosotros estos días. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Significa que el hacha o la herramienta con la que los sacerdotes cortaban el animal, lo degollaban, lo descueraban, lo destripaban. Después trozaban las partes, esto, ¿no? Y todo quedaba a la luz. Esa herramienta con la que ellos trabajaban, dice Pablo, es la palabra de Dios viva y eficaz, que es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones del corazón, escudriña lo profundo del ser, y los tuétanos y los huesos y todas las cosas, dices, están desnudas y abiertas delante de él. Este es el sacrificio. Y Pablo dice en Romanos 12 que debemos presentar nuestros cuerpos, no dice el alma ni el espíritu, el cuerpo, porque el cuerpo es lo más tangible. Tú no puedes ir a ningún lugar sin tu cuerpo. Tu cuerpo es el medio por el cual tú realizas toda la obra. Y Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, este holocausto se quemaba totalmente. Este holocausto, holocausto, del todo quemado. O sea, ese animal brioso, con un pelaje brillante, una cosa extraordinaria, perfecto, quedaba reducido a nada, a cenizas. El olor, dice Levítico, que subía a las narices de Dios y era grato, él percibía olor grato. ¿Y cómo sabemos que Dios estaba agradado del sacrificio? Porque él descendía en el viejo pacto con fuego, ¿no? Dice que él consumía el holocausto. Pero el olor subía a Dios y aquí abajo en la tierra quedaban solo las cenizas. Todo se quemó. Tú mirabas ese altar de piedras y ¿qué ves allá? Solo cenizas. Las cenizas son las formas finales y últimas de la materia.
Tú puedes reducir cualquier cosa, este libro, esta mesa, este iPad, todo tú lo puedes reducir solo hasta las cenizas. Por eso, otra vez digo, las cenizas son las formas finales y últimas de la materia. La carne se corrompe, la piel se corrompe, los huesos se pudren, huelen mal. Todo puede corromperse y agusanarse y oler mal, pero las cenizas son incorruptibles. Las cenizas no se corrompen. De hecho, cuando incineran los cadáveres y te entregan una ánfora con las cenizas, tú las puedes tener ahí por los siglos de los siglos. Amén. Las cenizas, otra vez, son las formas finales y últimas de la materia, no se corrompen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios quiere reducirnos hasta las cenizas, que no seamos gente corruptible, no estamos en venta. Nosotros hoy somos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque participamos de Él. Somos uno en el sacrificio, uno en la muerte, uno en la resurrección. Hemos llegado a ser uno con Él. Entonces, la primera ofrenda que se menciona aquí es el holocausto, el Corbán, el sacrificio, lo que se trae cerca. Y Dios estaba agradado. ¿Por qué tú crees que Dios perdonaba el pecado de 2 millones de personas durante todo un año? Si te pones a calcular infinito, con la sangre de la becerra sobre el propiciatorio, porque Dios miraba el sacrificio. La única razón de por qué Dios toleraba, Dios dice, yo estoy harto de tus sacrificios, estoy harto del olor a carne quemada, estoy harto de las grosuras, ya no más, no, porque mejor es la obediencia que los sacrificios de animales, pero Dios los toleraba, porque en cada animal sacrificado, Él veía a su Hijo. Él veía el sacrificio perfecto de su Hijo. Y la ira de Dios se aplacaba. La segunda ofrenda es la ofrenda de flor de harina. Lo mejor de la harina. La harina es trigo que fue cosechado y molido. Esto habla de un Cristo procesado, de un Cristo perfeccionado, de un Cristo pulcro, exquisito. Esta comida, esta ofrenda de flor de harina, la disfrutaba Dios. Y también nosotros. Esta ofrenda de flor de harina es el Cristo procesado. Y este es el plato, esto es lo que dice el Señor en Apocalipsis. Dice, estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él. O sea, cenamos con Él, pero Él al mismo tiempo es la cena, es el menú. Y esta cena la disfruta el Padre y nosotros. Es como que nos sentamos a la mesa con el Padre y disfrutamos del mismo menú. Esto es un disfrute mutuo. Tú no puedes entender esto con tu mente natural. Él es el cumplimiento de todas las ofrendas. Así que tú puedes ir delante de Dios y decir, Señor, aquí traigo mi ofrenda de flor de harina, que es el Cristo perfecto, el Cristo que fue sacrificado por mí. El Padre está agradado, tú estás agradado. Tenemos que aprender a entrar al tabernáculo. El tabernáculo ya está listo, pero ¿cómo accesas? Tienes que llegar con ofrendas. Las ofrendas son parte de accesar a las riquezas inescrutables de Cristo. Número 3, tenemos las ofrendas de paz. El apóstol Pablo también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estas ofrendas de paz
lo que hacían es darte la completa certeza de que Dios no tiene cuenta pendiente contigo. Dios ya no está enojado contigo. Quiero que captures esto en tu espíritu y que este día camines en la convicción y en la certeza de que Dios no está enojado contigo, porque Cristo en la ofrenda de paz, Él ha resuelto la enemistad entre Dios y nosotros. Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es cuando tu esposa se enojó contigo y tú te fuiste al trabajo y tuviste todo el día diciendo, hoy quiero volver a casa, no me gusta estar enojado con ella, pero ella tiene razón porque te portaste mal. Entonces, ¿qué haces tú? Tú le compras un ramo de flores y llegas a la casa y ella te abre la puerta y lo primero que le ofrece, para ti, mi amor. Claro, se le pasó el enojo, a las mujeres les gustan las flores. Ese ramo de flores aplacó la ira. Eso, propiciación es aplacar la ira de Dios. ¿Y qué es lo único que aplaca la ira de Dios? El sacrificio perfecto de su Hijo. Por eso Pablo dice que agradó a Dios reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros no teníamos manera de accesar al Padre, pero fuimos hechos aceptos en el amado. Entonces esas son las ofrendas de paz. Las ofrendas por el pecado tienen que ver porque siempre estaremos de algún modo pecando, porque todavía vivimos en este estuche de barro. Nos enojamos, decimos palabras que no tenemos que decir. Hay muchas cosas, y pecados más groseros, malos pensamientos. Entonces, la ofrenda por el pecado era también el cordero de la mañana, el cordero de la tarde, el sacrificio continuo. Entonces, teníamos las 24 horas del día cubiertos por los sacrificios. Por eso Israel podía dormir en paz. Estaban tranquilos, porque ahí había un sacerdote ofreciendo el cordero de la mañana y el de la tarde, el sacrificio continuo. ¿No te parece extraordinario esto? ¿Cómo disfruto yo compartir esto? Y número 5, la ofrenda por la transgresión. El apóstol Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley, es decir, violentar la ley de Dios. Significa que ninguno de nosotros está capacitado para cumplir la ley, ni Moisés la cumplió. Recuerden que la ley por medio de Moisés fue dada y Moisés no entró en la tierra. Moisés no entró en la tierra, entró después. Entró en espíritu, porque en el monte de la transfiguración, donde el Señor llevó a Pedro, Juan y Jacobo, ahí apareció Moisés y Elías. Así que Moisés entró y Elías también, ¿no? Pero entraron en la dimensión del espíritu, pero en la sombra, en la realidad del viejo pacto ellos no entraron. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, cuando tú presentas la ofrenda por las transgresiones, esto no es un pecadito así, esto es transgredir violentamente, transgredir una ley. Estamos mirando estos días cómo han arrestado a personas que debían estar en cuarentena y los han multado, multas grandes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque han transgredido la ley. Muy bien. Entonces tenemos acá las 5 ofrendas, el Gorbán. Tenemos el holocausto continuo, la ofrenda de harina, de flor de harina, las ofrendas de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. ¡Qué hermoso! Esta noche vamos a desarrollar, que me quedó un poquito,
de esto porque el holocausto provee la base para la ofrenda por el pecado. Cada ofrenda es una base para la otra. Y vamos a entrar en el sacerdocio. Prepárate porque el sacerdocio es un tema espectacular, tremendo. Dios nos tuvo un año entero permeando con la palabra del sacerdocio de todos los creyentes y que somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Los bendecimos a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día extraordinario que nos espera. Nos preparamos para tener buenas noticias, para disfrutar plenamente todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendecimos a esta amplia audiencia que se ha dado cita esta mañana para compartir esta palabra. Oramos para que este grupo siga creciendo, no por un tema matemático o estadístico, sino para que esta palabra llegue a miles de personas estos días para su edificación. Te adoramos, te damos gloria y honor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para todos. Nos vemos.